Buenas noches, mi nombre es Rosy, aquí estoy con mi esposo. Es un gran honor para nosotros hoy compartir con ustedes esto tan hermoso que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. En el año 2019 se presentó una situación en nuestra vida, una infidelidad por parte de mi esposo. No estábamos mal como pareja, mas sin embargo había algo muy grave. Y era que nos habíamos apartado del Señor. Al hacer eso, le dimos entrada al enemigo. Yo represento una relación de pareja como una casa. Nosotras, las esposas, venimos a ser columna. El esposo, al ser la cabeza, vendría a ser el techo de esa casa, ¿verdad? Pero si la columna no está bien cimentada, la columna está débil, pues el techo también cae. Con esto no justifico la decisión de mi esposo de haber caído, cedido ante la tentación y haber llegado a consumar el pecado, ¿no? Pero una relación es de dos y los dos debemos estar apercibidos, los dos debemos estar firmes, sobre todo respetar el pacto que hicimos con nuestro Dios. Vamos a entrar ya haciendo algunas preguntas y que mi esposo muy honestamente va a contestar en esta noche. Presento a mi amado esposo. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Carvalho y venimos aquí los dos de acuerdo y también le hemos orado mucho a Dios para dar este testimonio de algo que fue negativo en nuestras vidas, pero que esperemos pueda servir de ayuda a otras parejas que pueden estar pasando por lo mismo. ¿Qué te llevó a pensar que no eras feliz en nuestro matrimonio? Yo creo que uno de los grandes problemas de cualquier matrimonio, que yo creo que es la rutina. Creemos que todo está bien, creemos que no pasa nada, pues muchas veces cada uno para su lado, y eso poco a poco va creando, digamos, un hábito que no es saludable, es un desapego. Como un desapego. Entonces, a raíz de eso, esa rutina que llevábamos, y el enemigo se aprovechó de eso, tocó tu corazón y te puso un panorama en la calle completamente diferente a lo que tenías en casa, a lo que veías en casa. ¿Qué pensaste cuando conociste aquella situación? Y en algún momento quisiste contármelo. Siendo sincero, no. Porque al inicio realmente nunca pensé incluso que eso nos llevaría a la separación. Al inicio, pues era como algo nuevo realmente, algo emocionante. Cuando ya me fallaste, cuando ya fallaste a Dios, ¿te detuviste algún momento a pensar qué hice? Sí, a veces pensaba qué estoy haciendo, sé que no está correcto, incluso algunas veces intenté alejarme de esa persona, intenté no seguir con esa situación, intenté cambiar mi rutina en la calle, mi ruta de regreso a casa, pero esa persona cambió también a la misma ruta y nos volvimos a encontrar. En ese inicio de esa situación que comenta mi esposo, ya había sembrada la semilla. Y aunque el pecado no estaba consumado aún, por eso quizás todavía él sentía esa duda. Pero cuando cometemos el pecado del adulterio y nos vamos a la cama con otra persona que no es la que Dios nos dio, pasamos a enlazarnos con ella. Es ligadura almática y se convierte en una ligadura sexual. A partir de ahí, damos cabida a que entren muchos demonios a nuestra vida. Empezamos
a ver las cosas completamente diferente, y como dice en la Biblia, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. A partir de que se consuma ese pecado, ya mi esposo empieza a cambiar conmigo, y es cuando ya yo me empiezo también a dar cuenta de que algo está pasando. Cuando ya saliste de casa, ¿cómo fue tu experiencia fuera? Bueno, al inicio cuando salí, pues creía que estaba haciendo bien, creía que era lo que tenía que hacer, creía que iba a ser feliz afuera, aunque en el fondo yo sabía pues que no era correcto, que no estaba haciendo bien, pero me daba en ese momento, me daba igual. Entonces yo lo que quería era salir y vivir mi vida, y bueno, luego pues cuando ya me di cuenta, me fui dando cuenta poco a poco, no fue de un momento a otro, pues ya me daba vergüenza, digamos, volver atrás, o sea, contigo, con las personas que sabían lo que había pasado, lo que estaba pasando. Me daba esa como vergüenza, como una decisión tomada, y pasado un poco tiempo ya quería, digamos, volver atrás, pero tampoco sabía cómo afrontar la situación y cómo iría a ser nuestra vida si yo regresara, o sea, si tú me ibas a perdonar, si me ibas a aceptar. ¿Y desde qué momento empezaste a orar, empezaste a pedirle a Dios ayuda? Cuando sabía que esa persona no era lo que yo creía que era, y cosas que pasaron, que pasaron fuertes, y que yo simplemente decía, o sea, no, yo no puedo seguir con esta persona porque no voy a ser feliz con esta persona tampoco. O sea, y quiero que Dios me guíe y me ayude a decidir qué es lo mejor que tengo que hacer. Y eso fue como 2, 3 meses después. Que saliste de casa. Sí, como que ya yo decía, no, o sea, hay cosas que están pasando que no son normales en una relación. Y luego hacía comparaciones también con lo que teníamos nosotros, y que era completamente diferente. O sea, tú siempre has sido una mujer fiel, siempre has estado conmigo, siempre me has apoyado, y no sentía apoyo de aquel lado. Entonces yo creo que ahí ya yo decidí que no podía seguir, pero no sabía cómo salir. Pero sé que habían personas que intentaron ayudarte. Las personas que intentaron hablar conmigo sobre el tema fueron una amiga, una compañera de trabajo, que ella es cristiana también, pero siempre que ella venía a hablar conmigo, yo simplemente rechazaba cualquier tipo de intento de entrar al tema. Hubo también nuestro pastor Fernando, que aunque en ese momento yo no quería ningún tipo de ayuda, también ni siquiera le contesté cuando me habló, y no quería saber. O sea, yo había tomado esa decisión y era algo que yo quería seguir adelante con eso en ese momento, y no me importaba ningún tipo de opinión. Recién había entrado a trabajar en una empresa y hice una amistad con uno de ellos. Me comentaba sobre lo que estaba sucediendo, lo que había pasado. Un día, hablando con él, hubo algo que yo creo que me hizo cambiar el chip. Y él me dijo: Alfredo, hay algo muy importante. Cuando llegamos a una cierta edad, tenemos que estar donde estamos tranquilos, donde hay paz, donde hay tranquilidad.
Y era algo que yo en ese momento no estaba viviendo. Yo no estaba tranquilo, no tenía paz. Me quedó sonando y yo creo que eso fue lo que también ayudó a reflexionar y a pedirle más, todavía más a Dios. Llegué a un punto de desespero por no saber qué hacer. ¿Llegaste a sentir que no me amabas? Sí, cuando salí de la casa, eso era lo que yo pensaba. Pensaba que no te amaba, pensaba que era un error seguir contigo. Y por eso me quise alejar, por eso quise salir, por eso no quise arreglar las cosas. ¿Por qué la lucha es más difícil para ustedes para regresar? Yo creo que es lo que he mencionado, o sea, la vergüenza y el orgullo, la vergüenza de haber hecho todo lo que hice y cómo afrontar la situación, cómo encararte a ti, cómo mirarte a los ojos y pedirte perdón, ¿entiendes? En ese momento yo creía que tú ya no ibas a querer nada conmigo. O sea, yo tenía mucha confusión. Ok, es precisamente la palabra confusión, porque es algo que, como dices tú, o sea, muy en el fondo sabías que estabas cometiendo un error. Y como que sabiendo uno que está cometiendo un error, decirle a Dios, ¿qué hago? O sea, si la respuesta la tenemos nosotros mismos, ¿no? Pero precisamente ahí donde vemos que el enemigo nos saca sus manos. El Señor pelea por esa alma porque estamos nosotras también en la lucha, en la brecha, orando e intercediendo por nuestro esposo. ¿Tú sentías remordimiento ya en esos momentos? Sí, porque yo muchas veces me ponía a pensar en todo lo que habíamos vivido, en que fue por ti que me vine a Colombia, fue por nosotros, por nuestro matrimonio. Tantas cosas que hemos pasado, cosas buenas, dificultades, y tú siempre has estado conmigo. Y me parecía en ciertos momentos de lucidez, me parecía que era tan injusto que todo lo que hemos vivido y digamos la vida que teníamos, que la estuviese ofreciendo a alguien que no hizo nada por merecerlo y a ti quitártelo todo. Yo recuerdo que no pasaron ni siquiera 2 meses cuando tú volviste a hablar conmigo y empezaste a eso que tú dices, sentir remordimiento, recordar tantas cosas de nuestro matrimonio. Empezamos a hablar nuevamente, más pues cabe decir que yo ahí no estaba preparada todavía, me faltaba mi proceso también, mi sanidad y muchas otras cosas donde obviamente ahí el enemigo volvió a darnos como un tortazo. Mi esposo volvió a apartarse de mí. Pero a partir de ahí también, ahí se intensificó, digamos, mi lucha, pero a partir de ahí creo que las cosas fueron de mal en peor para ti con esa relación. O sea que en conclusión, esa felicidad que el diablo te mostraba fue tan pasajera, ¿no? Sí, es correcto. En los momentos en que yo le oraba mucho a Dios, a mi manera en ese momento, porque yo estaba con el desespero, y yo me acuerdo que yo sentía o escuchaba como una pelea, como unos ruidos arriba en el techo, donde había como una terraza, y era algo fuerte, algo que retumbaba de un lado a otro de la terraza como si fuera una pelea. Nunca en ese momento no le di importancia, incluso luego entendí que eso era parte de la pelea que había entre el diablo o los demonios y los ángeles. Eso es algo que a lo mejor mucha gente diría que es una locura, pero no, o sea, lo que son las luchas
espirituales muchas veces se manifiestan en lo físico. En lo físico, en lo natural. En lo natural. Eso era a raíz de lo que estaba pasando, es a raíz de esa lucha que yo estaba viviendo dentro de mí. Eso era todas las madrugadas a las 3:30 de la mañana. Se me pusieron los pelos de punta. Cuando mi esposo se va, o sea, fue una desesperación también por irse, que al final él digámoslo así, se metió en un cuchitril, un barrio peligroso, un apartamento horrible, destruido. Era un ambiente, una sensación oscura. Y me llama la atención también que esto me lo contó, obviamente ya mucho tiempo después nosotros empezamos a hablar poco a poco del tema. Y me llama la atención que aún el wifi de donde tú vivías en ese tiempo tenía un nombre. Que era como algo como Satán 666. Otra situación también, donde estando en ese apartamento donde él vivía, la mujer extraña estaba ahí un día y vio algo feo. Sí, vio a un hombre ahí en la sala. Y se quedó así. Y yo, ¿qué pasó? No, nada. No, pero ¿qué pasó? ¿Qué quedaste? No, ahí hay un hombre. Y yo, o sea, no veía nada, pero ella sí lo veía. A un demonio, obviamente, que no le estaba atormentando, me estaba atormentando a mí. Y a ella también. Y a ella claro, también, ella, obviamente. Digamos, pues el enemigo utiliza a estas personas también. El enemigo no va a buscar a una mujer que esté firme en Dios, una mujer que tenga principios, valores, porque obviamente va a rechazar esa situación. Mujeres débiles, mujeres que son fáciles, carnada fácil. El enemigo también las atormenta a ellas, de una u otra manera. No es entorno en que el enemigo los envuelve, pero tú en esos momentos, tú no lo veías así. Yo lo veía normal, aunque no lo era, obviamente. Y lo veía tan normal que llegaba al punto, y ya le he pedido perdón a Dios por eso también, de creer que esa relación era de Dios. ¿Tú en algún momento sentiste vergüenza con esa persona? Sí, claro. Yo me daba cuenta porque, obvio, o sea, una persona con menos de 20 años que yo. Y me daba cuenta de las miradas, a veces incluso gente que comentaba, se notaba que era por nosotros, pero a veces me daba vergüenza, otras veces ya me daba igual. Yo quiero saber algo también. Veías mis fotos, veías mis redes sociales, había momentos que sentías que me extrañabas. Sí, había momentos que te extrañaba muchísimo y había momentos de que iba para ver tus fotos y tú me habías bloqueado de Facebook. Entonces yo tenía que decirte, tenía que escribirte de alguna manera preguntando por qué me habías bloqueado. Ok. Muchas veces. Y también yo, cuando estaba en esa situación, yo no escuchaba música cristiana. Pero aún así, muchas canciones que he escuchado me hacían caer en cuenta del error que yo había cometido. Muchas veces lloré con canciones porque hablaban precisamente de lo que estaba pasando. ¿Cómo ves ese mundo donde vivías? Horrible. Horrible. Yo creo que no quiero no quiero volver a pasar por algo así. Eso es
Es casi como si fuera el infierno aquí en la tierra. En ese momento yo ahí, pues, bien, era mi espacio. Incluso una vez fue este amigo portugués allá, no sé cómo fui capaz de invitarlo a algo así, pero bueno, lo invité. Y él me dijo, yo no sé cómo tú eres una persona que está acostumbrada a vivir bien, ¿cómo puedes vivir aquí? ¿Cómo pude yo vivir allí? Tu vida, ¿cómo cambió hoy? De 0 a 100, o sea, yo ahora me siento bien, me siento feliz, me siento con salud, hasta eso. O sea, yo cuando estaba en esa situación, mi salud se debilitó, me volvió el asma, que yo hacía años que no tenía asma, y todo eso volvió. Durante todos nuestros años de casado nunca volviste a presentar síntomas de asma, de tos, ni de nada de esa situación. De hecho, cuando ya volví, que todo eso se fue, o sea, yo no he vuelto, yo allá tenía que usar la bomba porque yo me despertaba en mitad de la noche, que no podía respirar. Desde que regresé a mi hogar, ya no tengo asma, ya no tengo tos, ya todo volvió a la normalidad. Tu imagen como cristiano, como hijo de Dios, ¿cómo se vio afectada? Pues me da mucha vergüenza con Dios lo que he hecho. Siento que hice lo peor que un cristiano puede hacer, que es fallarle a Dios y fallar a la esposa. Todavía siento vergüenza de haber pasado por esa situación, de no haber sido fuerte para pelear contra esa tentación. Dios me ha perdonado, pero siempre queda esa vergüenza ahí. Mientras había esa lucha, esa pelea, ¿qué hago? No sé qué hacer. Muchas veces yo le oraba a Dios que me llevara con Él. Le oraba porque yo no tenía una salida, no sabía qué hacer. O sea, ¿sentiste deseos de morir? Sí. Sí. Esa era la salida que yo veía, no veía solución, ¿no? Porque yo no tenía fuerzas para enfrentar ese problema en ese momento. Entonces la salida más fácil sería esa. ¿Y cuando tomaste la decisión, cómo te hacía la pregunta? Cuando tomé la decisión, no fue que nos peleamos, no fue que... No, fue en un momento que yo dije, no, hasta aquí llegó. Ya no vuelvo atrás. Sé que voy a hacer lo correcto. Y terminé con todo. Incluso esa persona realmente no entendió el por qué. Pero en ese momento no le dije por miedo a lo que pudiera pasar. En ese momento ya llegué como a temer por su reacción. Por su reacción y por mi vida. Okay. ¿Y en qué momento sentiste que retornó tu amor por mí? Ya había retornado en realidad por los recuerdos todos que teníamos, por lo que hemos hablado muchísimo también por WhatsApp, los mensajes que me enviabas de la palabra de Dios. Todo eso poquito a poco fue haciendo que yo volviera a sentir el amor que yo te tenía, o sea, porque yo nunca dejé de amarte. Pero ese sentimiento como que estaba bloqueado. ¿Qué consejo le darías a ese hombre que está en esa situación o que está a punto de cometer ese error? Pues obviamente que no lo haga, que no destruya su vida, que no destruya su salud, que no destruya su economía, pero más importante que todo, que no destruya su familia. ¿Y qué consejo le darías a esa esposa que hoy está pasando esa situación?
que nunca piense que ya todo terminó y que no hay solución, que busque a Dios, que busque ayuda también de alguien que la pueda guiar de la mejor manera para saber qué hacer, cómo orar, que luche, que pelee por su hogar. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Me arrepiento muchísimo todos los días de mi vida. Me arrepiento muchísimo, muchísimo y no volvería a hacerlo. No quiero hacerte pasar por lo mismo. Tampoco quiero yo pasar por lo mismo. Nunca. ¿Crees que Dios te perdonó? Yo creo que sí. Dios me perdonó y eso se ha notado también en nuestra vida, en nuestro hogar, en la prosperidad que tenemos. Dios me ha perdonado y Él sabe que yo nunca volveré a hacer lo mismo. Ya se lo prometí a Él. Okay. Y a ti también. Bueno, seguimos con el testimonio. Ahora te voy a hacer unas preguntas y me vas a contestar. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de todo? Bueno, yo pasé por varias etapas. Al inicio no lo puedo creer, yo no lo esperaba de ti, no me puede estar pasando. Te llenas como de rabia, empiezas como a entender, a atar cabos y luego ya, no sé, ya como la etapa como de asumirlo. O sea, fueron esas etapas, cada una diferente, pero que gracias a Dios llegué a la siguiente donde fue ya como que ¿qué está pasando en mi matrimonio? No puede ser él. Pero ahí mismo, a entender por qué estaba pasando y cuál era el propósito. Entendí que esto había pasado por una razón y la razón primordial era habernos apartado de Dios. ¿Qué te llevó a afirmarte en Dios a pesar de ese dolor? Cuando entendí que había un propósito y el propósito era que yo tenía que cambiar como esposa, tenía que mejorar en muchas áreas de mi vida y obviamente tú también. En ese momento entender que yo tenía, o sea, la responsabilidad de mi parte, la responsabilidad con mi vida, como mujer, como hija de Dios, ante todo como esposa. Y eso me llevó a afirmarme en Dios, a buscarlo, a pedirle perdón. Fue lo primero que hice, perdóname, descuidé mi relación contigo. Y eso me llevó a descuidar mi relación en mi matrimonio. Te voy a hacer una pregunta que no está aquí. Precisamente lo que acabas de decir. ¿Pedirle perdón a Dios cuando la culpa no fue tuya? Bueno, digamos, el error de la infidelidad obviamente no fue culpa mía, pero un matrimonio es de dos. Los dos fallamos. Yo fallé desde mi punto en no estar apercibida, en no darme cuenta de lo que estábamos cayendo. Yo fallé como esposa ante Dios, que tenía muchas cosas que moldear, que cambiar mi carácter y precisamente cuando el Señor me explica, me ayuda a entender todo, lo primero que hice fue eso, pedirle perdón porque sé que me había apartado y al apartarme no iba a estar apercibida de lo que podía el enemigo hacer en nuestro hogar. ¿Te apoyaste en alguien para buscar ayuda? Sí, claro que sí, pues en un momento quieres tú pues que nadie se entere de nada, pero el Señor fue poniendo las personas adecuadas, personas que pasaron por la misma situación, fueron de gran apoyo para mí y aunque no estaban cerca, estábamos justo en plena pandemia. Yo tuve que vivirlo aquí sola, pero me apoyé de esas personas que aún estando lejos, aún en otro país, día a día me ayudaban a entender, a levantar el ánimo. Amigas, mi pastor en España fue una pieza clave para mantenerme también ahí firme en la brecha orando y le agradezco a Dios por cada una de esas personas. Qué bueno.
¿Y en algún momento sentiste deseos de venganza? Sí, pero venganza no de hacerle daño a nadie, a ti, a aquella persona, no. Fue más, quiero hacer lo mismo, quiero hacerte pasar por lo mismo, quiero que sientas que sufras lo que yo estaba sufriendo. Pero yo le doy gracias a Dios que de pronto esos episodios fueron cortos en mi vida, donde el Señor se apresuró a hacerme entender de tal manera y a evitar que yo cometiera ese mismo error. ¿Y cómo manejaste la soledad? Bueno, no voy a negar que fue muy duro, fue muy difícil. Justo la pandemia, no podía salir, mi familia no estaba cerca. Fue muy difícil, pero pues yo creo que precisamente como en la palabra del Señor cuando habla de que apartó a Gomer y la llevó al desierto, fue con un propósito, fue que ella se enamorara de Dios. Y ese tiempo para mí, esa soledad, hubo momentos, claro, de dolor, de llorar, pero fueron muchos malos momentos donde me acerqué más a Dios, a conocerlo, a entenderlo. ¿Hubo momentos en que quisiste tirar la toalla? Claro, claro, hubo muchos momentos donde sí se siente cansancio, se siente que uno se agota, de pronto momentos cuando uno se desespera por querer ver respuesta, de pronto momentos de debilidad cuando el enemigo te envía dardos a tu mente al ver cosas a través de las redes o personas que llegan a decirte yo vi, o sea, el enemigo usa muchas estrategias para hacernos sentir mal. Cuando pasaste por esa situación, ¿sentiste vergüenza? Claro, de demostrar al mundo, a la familia, a los amigos que tienes un matrimonio, que tienes una vida bonita como obviamente la teníamos, pasar a esa situación de mi esposo me abandonó y mi esposo me abandonó por otra mujer. Claro que se siente vergüenza, se siente humillación, se siente decepción. ¿Sentiste que dejaste de amarme? Llegó un momento en que también le pedí a Dios que me ayudara a no amarte más, porque sentía que por amarte precisamente me dolía más la situación. Y recuerdo mucho en esos momentos que lo comentaba una amiga y esas palabras nunca se me olvidaron, que ella me decía, no, Rosy, no le pidas a Dios que tu amor por tu esposo cambie o mengue, porque precisamente ese es el arma que Dios te da para luchar por tu hogar, para luchar por él. Y lo entendí a partir de ahí porque yo le decía a Dios, quítame este amor porque me duele. Y yo sentía que entre más le oraba a Dios así, más te amaba. Es como si el efecto fuera al contrario. Dios me daba más amor por ti. Durante el proceso, ¿dejaste de orar en algún momento? Creo que por muchos momentos que había de cansancio, de querer tirar la toalla, tenía que recogerla nuevamente y ponerla al hombro. Seguía orando, mis oraciones cambiaban. A veces pues eran intensas, a veces eran oraciones de guerra, a veces eran oraciones simplemente de gracias Señor, yo confío en ti. A veces eran oraciones aún, Señor, no puedo orar, en tus manos está. Pero en sí nunca dejé de orar. Y cuando pasaste por esos momentos de, digamos, de querer tirar la toalla, ¿qué te motivó a levantarte? Principalmente el haber entendido cuál era el plan de Dios, el haber entendido qué es un matrimonio, el haber entendido qué es un pacto, el pacto que uno hace ante Dios. Y obviamente mi amor por ti. Y también ese hecho de saber que tengo un Dios que hace milagros y querer ser testigo, querer ser testimonio de lo que el Señor iba a hacer en mi vida.
mostrar el Dios, ese Dios que yo tengo, que aún siga haciendo milagros. Y los que faltan todavía. Amén. Y en esos momentos, ¿cómo era tu oración? Bueno, también llegó un momento que entendí que no era solo orar por ti, orar por la restauración, también como era primero transformar mi vida, sanarme, no solo de esa herida que habías causado con la infidelidad. Cuando se habla de restauración, el Señor primero nos restaura de manera personal. Y mi proceso era ese, el Señor llevarme a entender que también había cometido errores atrás o de mis antepasados que también repercutían en mi presente. Y eso me llevó a que el Señor también hiciera una sanidad completa en mi vida. Y cuando empezamos nuevamente a tener contacto, cuando empezamos a hablar, ¿qué pensaste? Bueno, también esas fueron dos etapas. Luego que te fuiste, como al mes, por ahí empezamos a hablar nuevamente. Y bueno, ya yo no estaba preparada aún. Para mí fue una satisfacción y fue más como un poco de ego de saber que te estaba yendo mal allá, donde ya tan rápido me buscaste. Me ilusioné, claro, no era el tiempo, todavía no había sanado, todavía no había entendido completamente el propósito. Y obviamente el enemigo volvió a hacer de las suyas. Y claro, el Señor permitió, porque precisamente había que procesar tu vida, había que procesar la mía. Y luego, como 6, 7 meses después, que volvimos a, pues a retomar, ¿verdad? Para mí fue ya diferente, lo tomé de manera diferente, ya no con esa ilusión, sino como con más madurez y con más entendimiento. Fui pisando como despacio, confiando, agarrada de Dios, consultándole siempre a Dios cada acción, cada intención. A partir de ahí, si no me equivoco, fueron 2, 3 meses cuando ya nos reconciliamos y volviste a casa. Después que estuvimos tanto tiempo separados, ¿qué sentiste Ok. después de esos 7 meses? Pues obviamente nervios, digamos, estás en un compromiso con Dios, has adquirido un nuevo compromiso y no quieres fallarle también. Una cosa es cuando estás sola, cómo lo afrontas, pero luego, y tú dices, bueno, ya estoy preparada para recibirlo, pero luego Dios te prueba también, a ver si en realidad estás preparada. Cuando ya tú llegas, me tocó también, o sea, como quien dice, tragar muchas cosas que quería soltar, pero que sabía que no era el tiempo, que tenía que esperar con calma al momento que Dios nos diera la oportunidad de sentarnos, temas, hacer preguntas, a, a quitar dudas para poder volver a confiar, porque todavía obviamente había desconfianza, ¿no? Creía completamente en mi Dios, pero sentía todavía hacia ti desconfianza, todavía quedaban ciertas cosas en mi corazón que necesitaba seguir sanando. Fueron muchos meses donde a mi esposo también le tocó tener mucha paciencia, ponerse en mi lugar, entender también cómo me sentí, cómo me sentía después, y mi dominio propio, controlarme mucho. Entonces, pues ya poco a poco se fueron sanando aún más esas heridas. ¿Qué te enseñó esta desafortunada experiencia en cuanto al matrimonio, a la pareja, al amor? Me enseñó a amarte como Dios te ama. Me enseñó a ver el matrimonio como un pacto, como algo que hay que cuidarlo día a día, que hay que lucharlo, que hay que protegerlo día a día. Me enseñó a ver el amor de una manera más profunda, de entender ese amor ágape que el Señor nos habla. A través de esa situación también lo amé más, lo conocí más. ¿En algún momento hubo personas que te aconsejaron a no luchar? Directamente no, pero normal, hay mucha gente que te quiere, que de pronto no está en los caminos y obviamente no entienden el que te quedes luchando, el que te quedes orando, el que te quedes esperando y que contemples
la posibilidad de perdonarlo y de volver con él. Más de pronto son personas que me quieren, que se llenaron pues de coraje también, de decepción. Entonces pues entendible que a lo mejor no me apoyaran a seguir luchando o a seguir orando. ¿Cómo sientes que cambiaste o cómo cambiaste con esa situación? Claro que sí. Lo que el diablo quiere venir a destruir o a dañar, mi Dios lo aprovecha para sacar lo mejor de ahí, ¿verdad? A mí esa situación me ayudó obviamente a tener paciencia. Creo que fue una prueba dura y difícil, pero precisamente me enseñó, me ayudó a cambiar y transformar en la mujer que el Señor quería que yo fuera. ¿Cómo fue tu relación con Dios en esos momentos de nuestra separación? Pues obviamente nunca culpé a Dios. Aún yo creo que seguía apartada en ese tiempo de shock, seguía apartada hasta ese momento cuando entendí. Recuerdo que caí de rodillas, lloré, me desahogué, y era cuando le pedía perdón al Señor por mi descuido también como esposa. Pero a partir de ahí, ya esa relación con el Señor se volvió obviamente más cercana, más dependiente de Él, con más fe, con más esperanza en Él y con mucho más temor de Él. ¿Cuál fue el momento en que sentiste que volvió tu confianza hacia mí? Yo creo que pasó como un año. El retomar esa confianza hacia ti fue un proceso también, y eso fue con tu cambio. Te tocó a ti convencerme, y ya no solo con palabras, sino con tus hechos, con tu búsqueda de Dios. Eso me ayudó también poco a poco a ir a verte de otra manera, a que ya tu compromiso no era solo conmigo, sino primeramente con Dios, y eso me devolvió la tranquilidad. Y ya eso que fue un dolor y fue una herida, hoy se convierte en un testimonio. Nos enseñó a enamorarnos más de Dios, a afirmarnos en Dios, a buscar más de Él y a volver a hacer ese pacto de nunca más fallarle. Y a mejorar nuestra relación también, a hacer las cosas diferentes. Comparando con como era nuestro matrimonio antes, ¿cómo lo ves ahora? Muchísimo mejor que antes. El Señor hace todo nuevo y nos recompensa. Después de todo lo que pasó, ¿cómo me ves ahora a mí? Has sido valiente en haber reconocido tu error, en haber apartado la vergüenza, el orgullo y todo lo que sea, y humillarte ante Dios, volver a ese primer amor en Él, y aquí retomar, luchar también por tu hogar. Nosotros ahora oramos todos los días, leemos su palabra todos los días, nos estamos congregando nuevamente, estamos haciendo también nuestra parte para que Dios siempre esté con nosotros. Un consejo para la mujer extraña. Bueno, consejo que le daría a cualquier mujer que le estén calentando el oído por ahí, un hombre con un compromiso, un hombre casado, un hombre con un hogar, pues que se valore, que también tenga identidad de hija de Dios, de princesa, de mujer que merece algo más que dañar un hogar, que quedar con ese estigma de la mujer que se atravesó también en la vida de un hombre, porque si bien el hombre es el que debe fidelidad a su hogar, a su esposa, pero a nosotras nadie nos puede obligar a interferir en una relación o en un hogar. Consejo para la esposa. Bueno, para las esposas mi consejo es que busquen de Dios, que se agarren de Dios, porque Él es el único que puede transformar una vida, transformar un corazón, transformar una historia. Que tengan, se armen de toda la paciencia, sobre todo mantengan en santidad. ¿Y cuál sería el consejo para ese esposo que está fallando? Que recuerde que es de valientes luchar
por una sola mujer, vivir para su hogar, vivir para su esposa, vivir por sus hijos. Que es de valiente decir que no a la tentación, que es de valiente tomar la decisión de rechazar el pecado, que con ello traería bendición a su hogar, mientras que el que cae en pecado maldice su vida. Ha sido un pequeño resumen de toda la experiencia que vivimos. Confiamos en Dios que sea de edificación para todos ustedes. Que sirva para que mucha gente sepa qué camino tomar. Y la única salida realmente es la reconciliación. Y recuerden que el matrimonio es un pacto que hacemos con Dios. Amén.